buenas noches. Jueves, live con el experto. Voy un poco con prisa. Un minutito y me pongo, ¿vale? Mientras se van uniendo a la sala, muchas gracias. Ya veo que hay gente ingresando, ya nos vamos a conectar. Ahí, vale. Voy a sacar por aquí mi chuletita, que al menos su chuleta. Y bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Live con el experto, como todos los jueves, un tema bastante motivador e interesante. Hablaremos de las enfermedades degenerativas y cómo abordarlas a través del Pilates. Traemos una profesional experta en el área y con mucha experiencia, que eso siempre viene bien. Su nombre es Verónica Castillo, lo estuve publicando, ella también publicó en sus redes sociales. Veroca Tips, venezolana, excelente profesional y bueno, hoy compartiremos con ella. Llegó la persona que más esperábamos, Verónica Castillo, Veroca Tips. La tenemos en la sala y muchas personas dicen que se corta y que no se oye. ¿Me podrían confirmar, por favor? Verónica. Hola. Hola. Gracias, Verónica, por estar allí. Me tenías un poco nervioso, ¿eh? ¿Por qué? Porque no aparecías allí en la ruedita. Es que no sé bien cómo funciona esto de los lives de Instagram. Bueno, bienvenida a esto, bienvenida a compartir pantalla con mi cuenta. Muchas gracias de primero por estar allí. Es muy grato tener a una profesional como tú para compartir pantalla y para compartir más que todo el conocimiento y esa capacidad de informar, ¿vale? De informar a los pacientes de qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, y sé que nos va a ayudar muchísimo a todos los que estamos en la sala. Primero, después de agradecerte, decirte, abajo en el teléfono tienes una flechita, como un avioncito. Le puedes dar allí y puedes invitar a las personas que tú creas conveniente que puedan escuchar esto, ¿vale? Les va a llegar una notificación y se van a conectar. Ya te están mandando saludos, Jaime Noguera te manda saludos, un abrazo, la Asociación de Terapia Manual también, tienes un apodo que ya sé cuál es, que eres la profa, y, y bueno, te están esperando muchas personas aquí para escucharte. Verónica, beneficios del Pilates en enfermedades degenerativas. Sé que son muchas, ¿vale? Sé que son muchas enfermedades las que se pueden aplicar, pero nos harás un resumen y nos explicarás un poco desde el principio, que yo creo que es lo necesario, sobre desde qué es el Pilates y sus beneficios, ¿no? Te dejo la pantalla para que seas tú la que nos empieces a deleitar con tu conocimiento. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta iniciativa, Darío, porque es importante realmente la formación y llegarle realmente al paciente. O sea, a través de este tipo de iniciativas y a través del proceso de globalización y de las redes sociales, creo que podemos cumplir con nuestro rol, que siempre ha estado, pero que ha estado muy olvidado, y es que formar parte de esa primera parte de atención en fisioterapia, que es la prevención. Y creo que precisamente por eso estamos aquí, por eso estamos hablando de prescripción de ejercicio, de la manera sana de hacerlo, y bueno, como garantes de que se cumpla dentro de rangos saludables, porque también hay una onda de realizar ejercicio, pero sin prescripción, sin indicación, y somos los fisioterapeutas que somos los estudiosos del movimiento o kinesiólogos, como somos llamados en muchos países, quienes realmente debemos garantizar que el movimiento se realice de forma inteligente, que se realice de forma coordinada. Y por eso estamos aquí, por eso está tu cuenta, que me encanta, y de verdad me encantan estas iniciativas. Parte del tema de realizar ejercicio físico y de moverse de forma inteligente, más aún en un usuario con una patología degenerativa. Es súper importante porque hay un pensamiento que a mí me gusta mucho, y se lo digo mucho a los pacientes, un pensamiento de Paracelso, que dice: nada es veneno, todo es veneno, nada es remedio, todo es cuestión de dosis. Y la dosificación en el ejercicio es sumamente importante.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar un poco de lo que son las patologías degenerativas, porque pueden haber muchas personas que estén conectadas, muchos usuarios, que tengan una patología degenerativa y no lo saben, o tengan un miembro de su familia con una patología degenerativa y no lo conocen, y se puedan ver beneficiados de lo que podamos conversar aquí. Entonces, bueno, antes que todo, conociendo un poquito quién era Joseph Pilates, quién era, de dónde nació el método, de dónde tomó ramas, digamos, este es un alemán que comenzó a hacer mucho ejercicio físico porque, bueno, sufría de raquitismo, fue un niño, digamos, muy enfermizo y encontró en el ejercicio la manera de encontrar la salud, ¿ok? Luego, además, estuvo preso en la Primera Guerra Mundial porque era como un agente espía, y allí también encontró en el ejercicio pues la manera de estando preso pues sobrevivir ante todo esto a través del ejercicio. Luego estuvo como enfermero, y estando como enfermero es allí donde empieza a desarrollar un poco más el método de Pilates como realmente un método de ejercicio, tomando en cuenta que él había practicado artes marciales, tomando en cuenta que había practicado ya, tuvo sus pininos también con el baile, y todas estas disciplinas que él había practicado las fueron, digamos, se fue uniendo, y cuando estuvo en recuperación de los pacientes que venían de la guerra, él utilizaba los muelles de las camas o los resortes de las camas clínicas para enseñar a los pacientes a hacer ejercicio. Y de hecho, este es un principio que todavía se mantiene en los instructores de Pilates y en los centros de Pilates, ¿ok? Todavía estos muelles, todavía estos resortes se usan. Y allí comenzó, digamos, y ya para el año 1926 aproximadamente, cuando él se muda a los Estados Unidos, y se casa, la que se fue su esposa, que era enfermera de profesión, es donde él comienza ya a organizar el método. Publicó un libro en el año 34, que era el Contrology, donde realmente él ya empieza a desarrollar más el método y donde se muestran los principios de Pilates. Estos principios de Pilates, a pesar de que hay varias escuelas hoy en día y hay varias corrientes, pues se mantienen hoy en día. Y estos principios son la concentración. De hecho, los principios lo son todo para el Pilates, porque realmente es de allí donde vienen los beneficios. Que es poner realmente atención a los movimientos, es ese centro, es el entrenamiento del core, que realmente de allí parte la fuerza para realizar el resto de los movimientos, y que de allí se vaya la fuerza a las extremidades. La fluidez, o sea, que el ejercicio sea realizado de manera fluida, de manera consciente, que sean realmente un ejercicio bien de forma natural, digamos, que sean realizados también de manera precisa, y que es importantísimo para todos los pacientes la respiración, ¿ok? Porque realmente no sabemos respirar, no sabemos usar nuestro diafragma para respirar, lo usamos de forma automática, pero como publicamos en estos días una frase de Octavio Granadillo, realmente uno no sabe lo mal que respira hasta que trabaja el diafragma. Y en el Pilates se usa mucho el diafragma para respirar. Eso es súper importante, nos ayuda a los procesos de ventilación, y esto es muy importante en cualquier cambio degenerativo, porque en los cambios degenerativos, por supuesto, hay un déficit de oxígeno, hay una falta de, digamos, de esa nutrición principal que nos da el oxígeno. Entonces, es por esto que el Pilates es súper beneficioso. Ahora bien, ¿qué es una enfermedad degenerativa? Porque estamos hablando aquí de que el Pilates es buenísimo, de que el Pilates es súper chévere, todos conocemos los beneficios, bueno, para estar delgado, para estar lindo, para estar en forma, para mantenernos fuertes, pero realmente en un proceso degenerativo, ¿cómo nos podemos beneficiar del Pilates? Bueno, y antes que nada, pues tendríamos que inducirlos un poco, que es una enfermedad degenerativa. Las enfermedades degenerativas, digamos que son afecciones crónicas, que van, digamos, deteriorando las células de algún sistema o algún organismo, ¿ok? Dentro de nuestro cuerpo. Puede darse en cualquier sistema, puede darse a nivel del sistema nervioso, puede darse a nivel del sistema muscular, del sistema óseo, y las enfermedades degenerativas son súper amplias porque abarca, digamos, desde lo que son enfermedades del sistema nervioso,
hasta, bueno, también está la depresión, está clasificada entre las enfermedades degenerativas, la hipertensión arterial está clasificada entre enfermedades degenerativas, la demencia, o sea, es muy amplio, la obesidad, las dislipidemias, o sea, es súper amplio el mundo de las enfermedades degenerativas, pero bueno, digamos que son bastante conocidos los efectos del ejercicio físico y del pilates para la hipertensión arterial, ya, para la obesidad, para las dislipidemias, pero ¿cómo podría un paciente quizás con una enfermedad neurodegenerativa verse beneficiado del pilates? Bueno, ahí son múltiples las enfermedades neurodegenerativas, siendo parte de esto, pero bueno, entre ellas está el Alzheimer, está el Parkinson, está la esclerosis múltiple, está la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí en la cuenta de Fisiovanguardia hay un post muy chévere de todas las enfermedades neurodegenerativas. De las más comunes, porque bueno, si no me tenía que poner 19 publicaciones, entonces puse las que más la gente se identifica, pero sí, gracias. Exacto, por eso te decía que enfermedades degenerativas hay como sistemas hay en el cuerpo, como órganos hay en el cuerpo, o sea, es un tema súper amplio, pero digamos que generalizando y dentro de la generalidad abarcar el todo, porque los beneficios igual van a ser igual para un Parkinson que para un ELA, con algunas particularidades. Pero bueno, aparte del sistema degenerativo, pues también tenemos el sistema óseo, donde entrarían los procesos osteoporóticos, que son muy frecuentes en nuestra sociedad y en nuestros pacientes o en los usuarios que se pueden acercar a tomar clases de pilates. Y tenemos también muy comunes, y yo creo que ahí nadie se escapa de esto, son las enfermedades, la degeneración de las articulaciones, que son los procesos de osteoartrosis. Entonces, englobando un poco esto, quería comenzar quizás con los procesos de osteoartrosis, que son los más frecuentes, que son los más comunes, que son los que más llegan a la consulta. Y bueno, cómo pueden beneficiarse exactamente del pilates. Digamos que un poco para que nuestros usuarios y quienes nos están viendo entiendan lo que es importante, porque muchas veces se confunde la artrosis con artritis, es comenzar con la diferencia. Los procesos de artrosis son procesos degenerativos. O sea, es un proceso de degeneración quizás normal que puede ir con el paso del tiempo, puede estar asociada también a las actividades que realicemos, a nuestras elecciones de vida, el tipo de actividad física, el sobrepeso, pero con el paso de los años, las articulaciones, que son esos medios de unión que están entre un hueso y otro, y que son como las bisagras del movimiento del cuerpo, llámese codo, rodilla, muñeca, cadera, tienen un proceso degenerativo normal del cartílago, que es esa superficie que recubre cada hueso y que lo protege en el proceso de articulación con el hueso que está cerca. Digamos, ese proceso es normal y hay ciertas cosas, ciertas actividades que hacemos que las empeoran. ¿Por qué nos puede beneficiar el pilates en este caso? Bueno, el pilates particularmente, al ser un ejercicio donde el proceso de contracción excéntrica, es decir, cuando regreso del movimiento, es una parte sumamente importante, no me va a aumentar la fricción entre un hueso y otro. Porque ¿qué pasa? En muchos pacientes con osteoartrosis vienen de esa particularidad de que quizás hay algún cambio postural o hay algún trastorno que esté empeorando el proceso normal de desgaste. Hay alguna deformidad ósea. Y el pilates, al ser un ejercicio que está muy basado en mantener el centro, en mantener la alineación de los segmentos, es el ejercicio idóneo para las personas con procesos de osteoartrosis, porque no me van a producir más carga en un lado que el otro. Es un ejercicio totalmente simétrico. Y además, entrena mucho el proceso de flexibilidad también. Porque ¿qué pasa? Cuando hay un proceso de osteoartrosis, las articulaciones, ese espacio entre un hueso y otro, se empieza a volver más pequeño. Y empieza una superficie y otra a deslizar mucho más, y ahí empieza a desgastarse el cartílago articular, que como les decía, es esa protección, ese cojinete que está entre un hueso y otro.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo realizo ejercicios donde más bien aumento esa carga o hago que haya más fricción y más cercanía, esos ejercicios concéntricos, lo que voy a hacer es aumentar esa fricción, aumentar el coeficiente de fricción y empeorar los procesos de artrosis y de desgaste en las articulaciones. Si yo entreno flexibilidad, que es lo que me ayuda a hacer el pilates, pues voy a mejorar esa luz articular y hacer que esos dos segmentos óseos se empiecen a mover mucho mejor. Y bueno, eso es algo que algunos pacientes con procesos de artrosis que vienen en etapas muy dolorosas, a veces no entienden, porque quieren entrenar full, hacer entrenamiento de fuerza, y bueno, a veces uno le dice, oye, ya va, vamos a trabajarte un poquito primero con terapia manual, vamos a abrir esa luz articular para que tú te puedas mover, porque si el hueso está rozando uno con otro, y tú mueves, o sea, lo que vas a crear es mucho más dolor. ¿Cuál es la diferencia, lo que dije que lo iba a comentar, entre los procesos de artrosis o artritis? Que muchos pacientes llegan aquí súper confundidos y que no, tengo artritis. Es que la artritis es un proceso inflamatorio. Por lo general se da a procesos autoinmunes, donde el cuerpo empieza a atacar las células de la articulación y empieza a destruirla y genera cambios inflamatorios. ¿Cuál es la diferencia básica? La artritis empeora con el movimiento, sobre todo cuando hay periodos de crisis. Entonces, mientras más me muevo a lo largo del día, estoy mucho peor. Lo contrario pasa con los pacientes que tienen cambios artrósicos, que están peor cuando se despiertan en la mañana. Son esos pacientes que de repente cuando se van a levantar en la mañana les cuesta un poco moverse y a lo largo del día, pues, o incluso se mueven, se estiran un poquito antes de levantarse, pues, bueno, sienten que se pueden mover con mucha más facilidad. Ese es básicamente para que los usuarios que no... Cuando calientan las articulaciones. Exacto, digamos cuando agarran un poquito de movimiento y ya la articulación empieza a mejorar, se abre esa luz articular y empieza a mejorar el movimiento. Precisamente por eso está indicadísimo el ejercicio, pero claro, un ejercicio que sea realizado pues de manera coordinada, de manera inteligente y que sea un ejercicio indicado. A ver, además de todo esto, por supuesto, como les decía, que uno de los principios del Pilates es la respiración. Al basarnos en esa respiración, al mejorar la movilidad torácica, vamos a oxigenar mucho más los tejidos y por supuesto que esto nos va a favorecer no solo el cartílago articular, sino también a cualquier célula del cuerpo y va a mejorar los procesos de nutrición. ¿Alguna pregunta por allí más con lo que son el pilates en los procesos de... Yo te voy a hacer una, está muy bien, está excelente, gracias Verónica, porque explicas muy detalladamente todo y eso está muy bien porque la gente va a aprender y lo va a tomar bastante claro y eso me gusta. Muy bien, y hay una pregunta que me hicieron por el directo, que bueno, no sé, la gente a veces como que no lo comparte abiertamente, sino que lo pone en directo. Y es una chica que, bueno, de 35 años, pero está operada, tiene una artrodesis lumbar. Y su pregunta directamente fue que qué posibilidad tenía ella de terminar o de que su evolución clínica terminara en una artrosis de columna y que si ella podía hacer algún tipo de deporte que le sirviera de prevención, ¿vale? Para su patología. En este caso ella tenía una hernia, la operaron. Pasa mucho, aquí en España pasa mucho que el paciente llega, tiene una protrusión, lo operan y termina con una artrodesis. Y después no saben qué hacer. Entonces, claro, ya tienes la artrodesis ahí en la columna lumbar, ya tienes la operación, eres un poco quirúrgico, el médico no te dice qué tienes que hacer y quieres hacer algo. Entonces, una de las preguntas fue eso, si ella con la artrodesis, por ejemplo, que es una operación bastante común, puede practicar algún tipo de deporte. Yo estoy claro que, por supuesto, el ejercicio físico de bajo impacto, ya el método que utilicemos ya varía, pero bueno, en este caso con el método Pilates podría hacerlo. Entonces, dime cuál es tu opinión. Ok, bueno, habría que ver también las particularidades del paciente, por ejemplo, cuántos segmentos bloquearon con la artrodesis, ¿lo sabes?
Sí, de L1 a L5, todos. Ok. Bueno. Sí, es que me preguntan, los mensajes del directo que me llegan no son fáciles. A veces pienso que son conchitas de mango que ponen aquí, pero sí. Mira, eso es muy común, o sea, sucede mucho, pues aquí en Venezuela también lamentablemente todavía te llegan muchas personas jóvenes con este tipo de cirugía. ¿Qué pasa? Y lo que yo le explico mucho a los pacientes que ya me llegan a consulta por un postoperatorio, bien sea temprano o tardío, esos segmentos ya no se van a mover. O sea, ahí obviamente ya no hay posibilidades de que haya un cambio osteoartrósico porque eso ya ahí perdió su movilidad. Pero ¿qué pasa con el segmento que está por debajo? ¿Y qué pasa con el segmento que está por encima? La columna siempre va a buscar moverse. O sea, el cuerpo, la tendencia siempre va a buscar a moverse. Es una hegemonía del cuerpo y el cuerpo siempre lo va a buscar, así como siempre va a buscar respirar. Entonces, ¿qué pasa? La columna va a buscar compensar con los cuerpos vertebrales que están libres. Entonces, toda esa movilidad que tú permitiste en esos segmentos lumbares va a buscar compensarla con el segmento primero, el que está justo por encima y el que está justo por debajo. Entonces, hay muchas tendencias a procesos degenerativos en los segmentos L5-S1 que no lo pueden fijar y en el segmento L1-T12. Y comienzan procesos de dolor por hipermovilidad. O sea, porque tiene una hipermovilidad reactiva a la movilidad que perdió en los segmentos bloqueados. Entonces, el ejercicio está súper indicado, el pilates está muy bien para ella, porque es un ejercicio donde no tiene impacto y no vamos, digamos, a empeorar o no va a crear un proceso de artrosis en otra parte, pero claro, tiene que estar muy bien dirigido y tiene que ser personalizado y si en lo posible, un fisioterapeuta certificado en pilates, porque ¿qué pasa? Los entrenadores certificados en pilates, que son solamente entrenadores, pues quizás no entienden los procesos de salud y enfermedad y no van a estar conscientes de qué es lo que está sucediendo con el resto de los segmentos, porque ella quizás no va a lograr una flexión completa, quizás no va a lograr un neutro de columna para poder realizar la flexión. Hay cosas que va a tener un poco más limitada, va a tener un poco de limitación quizás a las rotaciones, en los movimientos de pilates que siempre se incluyen rotaciones. Entonces, incluso para las extensiones, entonces va a poder realizar movimientos, pero pues tiene que ser de forma muy dirigida, precisamente para prevenir esos cambios artrósicos en los segmentos de abajo y en los segmentos que están por encima del nivel artrodesado. Sí, yo tendría que adaptarlo, ¿no? Porque eso también fue un tema anterior de la prescripción del ejercicio, donde conversamos con un profesional experto en esto y sí, o sea, se habla del ejercicio adaptado, ¿vale? El ejercicio adaptado al paciente. Entonces ya ella, lo que yo le comenté fue que, bueno, tendría que buscar un profesional experto en el pilates, ya sea de la rama de rehabilitación o terapéutico, e intentar que sea personalizado, porque ella no le va, o sea, la conveniencia de ella no está en ir a un grupo de 20 personas y hacer una clase de pilates, por ejemplo. Porque, bueno, puede tener fallos. O sea, eso ya los porcentajes no los manejo, pero seguramente puede fallar. Hay otra pregunta que salió por allí rapidito, que es si los pacientes con fibromialgia pueden hacer pilates. Lo preguntó María Alba I. Precisamente sí. El ejercicio, bueno, nos salimos un poco del tema porque la fibromialgia no está exactamente clasificada como una enfermedad degenerativa, no es aceptada todavía como tal, como degenerativa, porque hay muchos pacientes que tienen remisión, o sea, y es un porcentaje importante, no todos los pacientes se mueren con fibromialgia, pero sí, por supuesto que el ejercicio físico está indicado en los pacientes con fibromialgia, además de otro tipo de tratamientos alternativos. O sea, es importante en la fibromialgia que la atención sea multidisciplinaria, que sea a nivel de dieta. Hay ciertas restricciones alimentarias que deben tener este tipo de pacientes para tener una mejor respuesta, que sea tratada también a través de neurotransmisores, que reciba también atención y apoyo psicológico, y por supuesto está indicado el ejercicio, caminatas, toda tolerancia, y el pilates es súper indicado porque es un ejercicio de bajo impacto
que va a ayudar a mejorar ese umbral de fatiga, o sea, al entrenar el músculo y mantenerlo activo, va a mejorar esa fatigabilidad que suelen tener las personas con fibromialgia y les va a mejorar la respuesta al ejercicio y a las actividades de la vida diaria en general. Sí, sí, está indicadísimo. También lo comentamos hace 2 semanas con Octavio, un experto, súper experto, le digo yo, y sí, lo comentamos, ¿sabes? Que la fibromialgia ya es un tema muy específico, que hay que tratarlo muy específico, pero sí, está indicado el ejercicio terapéutico por ser una patología tal y como es, que también disminuye la capacidad de la persona, la función de la persona. Entonces, bueno, está indicado este tipo de ejercicio terapéutico. Continuamos. Me gustaría pasar al tema de las neurodegenerativas, porque es un tema que además que me interesa bastante. Creo que es muy importante porque es muy difícil. Por ejemplo, he atendido pacientes con Parkinson, que sería una enfermedad neurodegenerativa. Es muy difícil entrar o llegarles a este tipo de pacientes y concientizarlos para la realización de este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo haríamos? ¿O qué nos comentas desde tu experiencia cómo abordamos este tipo de pacientes neurodegenerativos, enfermedades como el Alzheimer, como Parkinson, como el Huntington, como muchas, pero me gustaría hablar de eso por si en la sala hay alguna persona interesada. Dime, te escucho. Creo que es muy importante en las enfermedades degenerativas o neurodegenerativas que el tratamiento sea bastante precoz, que el abordaje con ejercicio físico sea precoz. Porque quizás luego que ya estén instaladas demasiado el proceso degenerativo, no vas a lograr demasiado, ¿ok? Pero sí, en los pacientes con Parkinson, para quienes están conectados, que no son del área de la salud, que es esta enfermedad degenerativa que se caracteriza por temblor, por esos procesos de inestabilidad donde ves al paciente un poquito encorvado, con el signo de cuentamoneda, donde hay temblor cada vez que va a tomar algo. Ellos empiezan un poco a inclinarse hacia adelante, lo que nosotros llamamos de la actitud sifótica. Y es importante, digamos, empezar el tratamiento y el programa de ejercicios antes de que se instalara la actitud sifótica. Entonces, indicadísimo el Pilates, porque como comentaba en los principios del Pilates, que uno de sus principios es el centro. Ellos trabajan y se basan mucho en el entrenamiento del core, lo que está súper de moda ahorita, pero ese entrenamiento del centro es lo que nos va a ayudar a que precisamente el paciente con Parkinson prevenir esa actitud sifótica, esa inclinación hacia adelante que suele tener el paciente parkinsoniano. Además nos va a mejorar muchísimo el tono muscular, porque al ser un ejercicio físico que ayuda mucho a la flexibilización, que promueve el estiramiento de la fibra muscular, al ser un ejercicio, enfatizar en la fase excéntrica, que como le decía, que es en el regreso, digamos, del ejercicio, pues nos va a ayudar a prevenir también esa rigidez que se suele instalar en los pacientes parkinsonianos. Y al ser un ejercicio también que está basado mucho en la precisión y en la conciencia corporal, ayuda a prevenir los patrones, digamos, erróneos del movimiento que se suelen instalar en los pacientes parkinsonianos. Pero sí, el abordaje debería ser muy precoz, porque ya cuando está avanzadas las etapas de la enfermedad, por supuesto, es más complicado. Y como les decía antes, por supuesto, para todas las enfermedades neurodegenerativas y degenerativas en general, el principal beneficio del Pilates es el tema de la respiración y la oxigenación de los tejidos, que nos va a favorecer en cualquier enfermedad degenerativa. Por allí nos preguntaba, ya va, voy a ver aquí el nombre, que cómo decidir, nos decía Livita, si usar Pilates suelo o Reformer. Depende de las particularidades del paciente, es que es un tema complicado, porque, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis múltiple, que todavía no hemos entrado en esa enfermedad, pero ellos nos vamos a ver beneficiados en usar quizás el Reformer, porque vamos a ver cómo está el patrón de movimiento cuando él regresa del ejercicio y si es capaz de controlar la tracción que le hace el muelle, el resorte. Y allí vamos a ver
cuán degenerado está ya el sistema nervioso y cuán capaz es todavía el paciente con esclerosis múltiple de controlar el movimiento. Entonces, en ese tipo de pacientes nos vamos a favorecer mucho del uso del reformer. Pero Sí, bueno, Flores te está saludando, Verónica. Sí, hola, el señor Oscar. Oscar, Siempre... mira, fue una de mis primeras figuras admiradas dentro del mundo de la fisioterapia deportiva. Fue mi jefe. Estamos iguales entonces. Tremendo profesional, lo admiro bastante, él lo sabe. Hace 15 años, algo así. No hablemos de años, Verónica, no hablemos de años porque entonces nos vamos aquí a... Oye, una pregunta de la Asociación de Terapia Manual. En casos degenerativos, Parkinson, Alzheimer, es importante aprovechar los efectos de los fármacos que se le prescriben. Claro, por supuesto. Bueno, poner los fármacos, ¿vale? Algunos anticolinérgicos. Claro, por supuesto. Bueno. El uso de fármacos en este tipo de enfermedad tiene que estar presente, porque si no la evolución tampoco... Bueno, la evolución y la aplicación del ejercicio, ¿no? El ejercicio físico por sí solo no va a mejorar la sintomatología del Parkinson, ¿ok? Es importante que este tipo de pacientes, sobre todo los con patologías neurodegenerativas, estén medicados neurológicamente. También nos decía Octavio, por acá nos saluda, la primera mujer del programa, en fin. Pues sí, bueno, mira, la primera mujer del programa. Llegó Octavio, no lo había visto. Saludos, Octavio, gracias, desde aquí. Saludos, mi mentor profesional. De hecho, saludos desde tu consultorio, que ahora es mío. Y bueno, sí, quería hacer que fuese la primera mujer del programa antes de cerrar el mes de la mujer, que es el mes de mayo. Y ahorita cerrando el mes de la mujer, pues la primera mujer del programa. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Pero bueno, no nos salgamos del tema, por favor. Sí, no. Octavio ya nos puso ahí preguntas de Octavio. Octavio, no preguntes difícil, por favor. Espacio Fisio, puro cariño y admiración, Fisio Flores. Gracias a todos por estar ahí, por comentarnos y por seguir. Continuamos, Bere, continuamos. ¿Nos queda alguna por comentar? Ok, les decía, bueno, eso, lo que estábamos conversando, el caso de los pacientes de Parkinson, además que tengan su medicación y que estén controlados a través de medicación, muy indicado el ejercicio para prevenir el proceso de cifosis, para mejorar los patrones de movimiento, para prevenir la rigidez a través de la flexibilidad que te da el Pilates, y también que al trabajar, hacer ejercicio tan preciso, que trabaja la coordinación, vamos a mejorar la destreza en las actividades de la vida diaria del paciente parkinsoniano, que es lo más importante, porque al final lo importante es que el paciente todavía se pueda mover y hacer sus actividades en la vida diaria. O sea, ya nuestros objetivos con este tipo de paciente cambian, ya no es el fitness, ya no es el mantenimiento del cuerpo, ya no es la belleza, ya no es bajar de peso, sino realmente lo importante con el tipo de pacientes que tienen un proceso degenerativo del sistema nervioso es que él pueda realizar sus actividades en la vida diaria todavía. Durante el mayor tiempo posible. Claro. A ver, ¿qué más? Tenemos también la esclerosis múltiple, que lamentablemente es una enfermedad bastante frecuente, donde empieza a haber, bueno, que además tiene un comienzo muy insidioso, la esclerosis múltiple, porque, bueno, puede comenzar con hormigueos en los pies o en las manos, con visión doble. O sea, es un proceso que se va instalando bastante lento y que realmente su progresión es indescifrable, porque no sabemos exactamente si va a ir una progresión rápida, si va a ir una progresión lenta, si va a haber una sola crisis, un solo episodio de esclerosis y luego no se va a presentar más, si se va a presentar episódicamente. Pero incluso hay estudios, disculpa, que hay un estudio que se hizo en Inglaterra en el año 2010, donde se evaluaba el Pilates para pacientes con esclerosis múltiple.
lo cual me parece sumamente interesante que se hagan estudios en el área, porque los estudios en nuestra área son poco frecuentes y menos frecuentes aún pues los estudios en cuanto a prescripción de ejercicio en ese tipo de pacientes. Y bueno, ellos llegaron a la conclusión de que el pilates estaba muy indicado, pero con la salvedad de no ser en pacientes donde hubiesen procesos de estabilidad instalados. ¿Ok? Entonces, y en pacientes que tuviesen problemas para mantener el equilibrio, aunque eso sería una contraindicación relativa. Pero en pacientes con procesos ya de espasticidad no está indicado el pilates como ejercicio en pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, en las primeras etapas del inicio de la esclerosis múltiple, me parece ideal el pilates, sobre todo por el tema de que en pilates trabajamos mucho el suelo pélvico. Entonces esto ayuda mucho a los pacientes a la incontinencia fecal y urinaria que puede generarse en procesos avanzados de la enfermedad. Entonces es sumamente importante el pilates en estos primeros estadios, ya que ayuda a esa parte que es sumamente importante, porque es un paciente el paciente con esclerosis múltiple se deteriora su movimiento, se deteriora la manera de moverse, pero su pensamiento, su área cognitiva está bien todavía. Y incluso se presenta en pacientes sumamente jóvenes, y un paciente joven ver deteriorada la continencia de las heces o de la orina, bueno, es una parte difícil y complicada psicológicamente. Entonces, el pilates nos puede ayudar a prevenir caer en estos procesos. Entonces, es sumamente importante abordarlo y abordarlo a tiempo antes de que el problema se presente. Mejorar esa tonicidad del suelo pélvico para mantener el control de estas actividades. El powerhouse, que dice Pilates, ¿no? Exacto, el powerhouse, la castita del poder, el core, como lo quieran llamar, pero sobre todo esa parte del piso, de esa casa de poder, que es el piso pélvico, pues va a ayudar muchísimo en los procesos de incontinencia urinaria que pudiesen darse más adelante. Y también, pues, los patrones de movimiento de pilates también actúan con lo que llamamos las personas que trabajamos en el área de salud, la neuroplasticidad, y entonces ayuda a mejorar las conexiones neuronales, ayuda a mejorar los patrones de movimiento y ayuda a que se mantenga un poco, porque en los pacientes con procesos de esclerosis múltiple hay una degeneración de esa conducción. O sea, digamos que el cablecito, para quienes no están en el área de la salud, que lleva la información desde el cerebro hasta el músculo, que es el efector del movimiento, pues empieza a degenerarse por un proceso de desmielinización. Entonces, claro, cuando tú entrenas pilates, mandas información entonces desde aquí hasta aquí y ayudas a que ese proceso degenerativo pues sea un poquito más lento, a que se mantengan los patrones de movimiento, a que haya nuevas conexiones neuronales y a mejorar, digamos, lo que es el pronóstico de este tipo de pacientes con esclerosis múltiple, pero como les enfatizaba, no en pacientes con espasticidad instalada. Y la contraindicación relativa para los ejercicios de pie en el pilates, que también hacemos ejercicios de pie, para quienes no conocen mucho el pilates, es tener cuidado con los procesos cuando hay inestabilidad, cuando hay problemas de equilibrio, de que, bueno, la persona tiene que estar agarrada, que tiene que estar muy bien supervisada, porque podría caerse y empeoraríamos entonces el proceso. Oscar habla, lo marqué, lo debes tener allí abajo también, lo marqué, y dice que es común que el pensamiento de que los pacientes con condiciones degenerativas no pueden hacer ejercicio, que fue como iniciamos esta conversación, que se dice que bueno, que no se puede hacer con este tipo de enfermedades, pero tenemos que cambiarlo. Sí, Oscar, es un pensamiento, ¿no? Lo que quieres dejar no es un pensamiento. Hay que cambiar este tipo de pensamiento y bueno, no hay menos. Pura vida, Oscar. Gracias por tu aporte. Sí, y bueno, esto que decía, la misma la condición, claro. Que lo importante es adaptar la actividad física a la persona. Por eso es lo que comentábamos antes, pues que debe ser bien dirigida, que una persona con una enfermedad, un proceso degenerativo, no puede irse a una clase con 20 personas, aunque en realidad una clase de pilates nunca debería ser de 20 personas. Te puede sorprender, Verónica, te puede sorprender. Te voy a tomar una foto
y te la voy a enviar. No, lo sé, pero bueno, no debería ser porque se supone No. que va contra los principios de precisión que decía Joseph Pilates, ¿no? Entonces, no deberíamos alejarnos de los principios y del método, ¿no? Porque si se creó un método fue para que todos los entrenadores de Pilates nos acerquemos lo más posible a eso. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras preguntas quieres hacer por allí en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas? ¿Qué nos dicen más, qué más nos dicen por acá? Vamos a ver que dicen, bueno, no hay movimiento que no haga daño por sí solo, sino la mala ejecución del mismo, exactamente. Nosotros somos los responsables que se haga bien. Muy útil la información, mucha gente te ha agradecido la información que estás dando, o sea, que bastante bien. Mi amiga, qué inteligente es. Y bueno, bastante ánimo te dan por aquí. Y nada, Verónica, de verdad que muchas gracias. Esto del Instagram, dicen de pilates personalizada. ¿Me recomiendas una clase de pilates personalizada? Pregunta, sí, claro. Es lo que hablamos, que el pilates, mientras más personalizado se pueda hacer, más provecho, ¿no? Más en línea con el método estará. Esto de clases múltiples de pilates, bueno, hay que verlo, pero sí. Hay sí, muchas personas con problemas de columna. Josefina de Andrade dice, ella es una paciente, dice que en caso tiene problemas de columna. Pero bueno, sí está súper indicado el ejercicio terapéutico para ella, ¿no? Sí, es eso, y hay que ver las particularidades. O sea, es importante siempre, seas entrenador físico, seas fisioterapeuta, evaluar a la persona que te llega y ver cuál es su condición y amoldar el ejercicio a esa persona. También podemos recibir pacientes con Alzheimer, que es otra enfermedad neurodegenerativa súper frecuente, que son un poco olvidados, que los familiares no saben a veces qué hacer con un paciente con Alzheimer, y sobre todo en las primeras etapas de la enfermedad, donde la persona todavía maneja su conciencia, está indicado el ejercicio, porque va a mejorar, o sea, el Pilates, uno de los principios es la concentración, y ese tema de que tenga que estar concentrado en una actividad, en esos nuevos patrones de movimiento que la persona pueda aprender, eso le va a ayudar muchísimo y puede mejorar su condición degenerativa. No quiero que tampoco nos vayamos sin hablar de la osteoporosis, que también es una enfermedad degenerativa, no neurodegenerativa, pero es degenerativa. Muy frecuente, sobre todo en las mujeres, no estamos exentos de llegar allí. He tenido incluso muchos pacientes masculinos con osteoporosis bien avanzada. También la osteoporosis debe ser abordada por un equipo multidisciplinario, porque también el tratamiento debe ser hormonal para este tipo de pacientes, sobre todo en etapas tempranas. Pero está muy indicado el Pilates, sobre todo los ejercicios que son en carga y pueden aumentar un poquito la fijación de calcio en los huesos y aumentar un poquito ese proceso de densidad ósea, que es lo que se va perdiendo en la osteoporosis, que empieza a perderse la densidad del hueso y el hueso se empieza a ver como poroso. Los ejercicios en carga favorecen muchísimo a los procesos de osteoporosis, pero siempre con las debidas, digamos, indicaciones, con las debidas particularidades, porque en este tipo de pacientes, sobre todo con las osteoporosis avanzadas, pues tener cuidado con las flexiones, tener cuidado con las torsiones y tener cuidado con las inclinaciones laterales que podrían causar una fractura en los pacientes con osteoporosis. Entonces también está súper indicado el ejercicio, pero con esas precauciones y con un proceso evaluativo, yendo de mano con un fisioterapeuta y con un médico también, que le está llevando toda la progresión de la enfermedad. Sí, multidisciplinar siempre, porque son patologías muy delicadas. Y bueno, Verónica, esto, lo que te iba a decir, de verdad, perdona que a veces te interrumpo, pero lo que te iba a decir es que esto del Instagram engancha. Y cuando te contacté, que hablamos por primera vez y tal, me preguntaste que cuánto tiempo se destinaba para esto, te dije que bueno, aproximadamente 40 minutos. Bueno, ya llevamos 57, ¿vale? En vivo. Entonces,
Mira, de verdad este tipo de live, a mí me gusta que sea también bastante conciso, concreto, ¿vale? Porque hay muchísimos temas y nos pudiéramos poner a hablar aquí horas y horas, porque, bueno, somos profesionales del área de la salud, somos expertos en movimiento y nos gusta que la gente o nuestros pacientes aprendan de nuestra mano a sentirse mejor, ¿no? Pero bueno, siempre el tiempo en este tipo de herramientas es corto. Te voy a agradecer porque nos quedan 2 minutitos y así tú te despides, nos dices dónde estás, qué haces, cuáles son tus proyectitos y, por favor, yo sé que ya nos diste un pensamiento de alguien, ¿vale? Yo lo tengo por ahí apuntado, pero Verónica Castillo nos va a dejar un pensamiento de su propia autoría y lo vamos a publicar. ¿Te parece? Ok. Bueno, a ver, actualmente estoy por acá en el consultorio de Octavio Granadillo, lo que era en las Mercedes, estoy haciéndole el quite, digamos, mientras él está atendiendo algunos proyectos académicos fuera del país. Estamos acá en las Mercedes, en Caracas. También trabajo con atención domiciliaria de pacientes. Yo soy también entrenadora de pilates, no me dedico de lleno a esta área porque el área de la consulta, el tiempo con pacientes en consulta a veces no me lo permite, pero también trabajo con atención individualizada de entrenamiento de pilates. Y bueno, nada, mis redes sociales son @verocatips en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por allí, bueno, había tenido un poquito abandonadas las redes, pero ya estoy retomando. Por allí siempre estoy dando tips porque es una red que está dirigida principalmente a pacientes. Y bueno, pues nada, lo importante con un paciente con una enfermedad degenerativa es que no deje de moverse, pero que se mueva de manera inteligente, que se mueva de manera segura y que busque siempre la guía de un profesional indicado en esta área, que es un fisioterapeuta. Así que bueno, eso es digamos, el pensamiento que puedo dejar para ustedes. Y... Muy bien, Verónica. Lo voy a condensar porque ese no me cabe en la publicación. Pero muy bien, me gusta eso, me gusta lo que dijiste. Es verdad, no puede dejar de moverse. Hay que moverse de forma inteligente. Y bueno, nos quedan 27 segundos. Instagram me va a cerrar la aplicación. Te agradezco muchísimo, de verdad que sí, por estar allí. Te voy a apuntar, nos volveremos a conectar y quisiera volverte a tener por aquí, quizás para hablar de otro tema más específico o de otro tema, ¿vale? Confiamos en tus recomendaciones. Muchas gracias, Verónica. Y nada, buenas noches, sí, pásalo bien y estamos en contacto. Hasta luego. Y bueno, estoy aquí de nuevo para finalizar el live. Es un live que tuvimos hoy el placer de compartir con Verónica Castillo, Verocatips. Como siempre, súper interesante, como siempre nos quedamos con ganas de más, con el tiempo muy corto, pero bueno, nada, agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron pendientes de la conversación con Verónica, que este video va a estar diferido 24 horas en Instagram para que se lo puedan compartir a pacientes, a amigos, familiares, y que estará en YouTube permanentemente. Después que lo pase a la plataforma, estará en YouTube bastante permanentemente para buscarlo. Lo puedo compartir con link. Muchas gracias a Rafael Montes de Oca, que está ahí, la Asociación de Terapia Manual Venezolana, Fisioflores, Natalie Rivas y todas las personas que me han apoyado en esta iniciativa. Comentarles unas cositas. Fisio Vanguardia tiene canal de YouTube. Por favor, que no esté suscrito, suscribirse, esto es así, porque próximamente para los profesionales estaremos en esa plataforma para fisioterapeutas y entrenadores y personas interesadas en aprender un poco más de esta área. Estaremos en esa plataforma dando un live muy interesante, un live dirigido más a profesionales, ¿vale? Estaremos con un profesor en electroanalgesia y me gustaría tener muchas personas allí ese día. Me voy a despedir, hasta el próximo jueves tendremos un live con Antonio Ballestes, excelente profesional. Hablaremos del neuroentrenamiento y lo vincularemos a la escoliosis. Hablaremos de escoliosis ese día va a estar muy interesante, hablaremos los dos. Les voy a pedir que por favor sigan a la cuenta de Fisiovanguardia, estén pendientes de todas las publicaciones que hacemos en la semana y que cualquier duda, sugerencia
crítica, lo que me quieran decir, está en los mensajes directos, compartan, información para todos y que sepan, estamos a la orden en Madrid, Fisiovanguardia para todos, ¿ok? Un abrazo a todos, buenas noches y que lo disfruten.